Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hechos capítulo 6. Hoy quiero hablar de una persona, de un hombre. Quiero dar un testimonio de un hombre y que a lo mejor muchos de ustedes ni lo conocen y ya tienen mucho tiempo leyendo la Biblia. Otros a lo mejor ya lo conocen, saben su historia. Pero hoy yo quiero hablar de un evangelista y voy a estar brincando a lo mejor de algunos capítulos. Capítulo 6, nos brincamos al 8 y luego al 21. Y yo quiero que lo veamos como una plática. ¿Por qué? Porque lo que Dios a mí me enseñó a través de la vida de este hombre es que Dios puede usar a cualquier persona que tiene un corazón dispuesto para Él. Y esto es importante porque creo que la mayoría de nosotros tenemos que entender que tenemos un llamado de parte de Dios. Muchos de ustedes saben que Dios les ha estado desde hace mucho tiempo hablando y en su corazón está el deseo de servir. A veces no sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde, ni por qué, y no sabemos nada. Pero yo quiero decirte algo, que cuando tu corazón está dispuesto para Dios, Dios te puede usar. Y no necesitas ser un pastor. Aprendamos esto, no necesitas ser un pastor, porque a veces pensamos que solamente el pastor, el que está al frente es el que Dios puede usar. Pero hoy nos daremos cuenta que Dios puede usar a cualquier tipo de persona que tiene un corazón dispuesto. Y ojalá que tú el día de hoy tengas ese corazón dispuesto para que Dios te use y para que puedas servir a Dios. Y te digo algo, a Dios no le importan edades. Puede usar desde un niño. He sabido de familias que han venido a los pies de Cristo solamente porque un niño fue a un campo de verano y el niño empezó a decirle a sus papás: tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia, tenemos que ir a la iglesia. Y empezaron a ir a una iglesia y la familia se salvó. Y puede ser una persona ya adulta, de la tercera edad, y Dios te puede usar de la misma manera. A veces cuando somos jóvenes decimos y pensamos: cuando me case, ahora sí, yo y mi casa y mi esposa serviremos a Jehová. Y los casados dicen: híjole, es que esto es de jóvenes, porque con jóvenes no tengo compromisos. Pero yo te voy a decir una cosa, esas son excusas, porque para Dios no hay ningún imposible. Y Dios tiene todo, un tiempo para poder usarte. Así que, ¿por qué no oramos el día de hoy? ¿Por qué no le decimos a Dios: háblame, lo que me quieras enseñar el día de hoy, tú ponlo en mi corazón? ¿De acuerdo? Lo hacemos de esa manera para que Dios pueda hablarte el día de hoy de una manera como Él quiera. Oramos. Papá, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque tenemos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos y poder leerla, el poder estudiar, escudriñarla y poder saber que a través de ella tú hablas a nuestras vidas. El día de hoy tomamos este tiempo en tus manos y lo ponemos ahí para que tú seas ministrándonos. Y cada uno tenemos un llamado, una palabra, algo que compartir y que decir, y es necesario que tú puedas revelarlo a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, hoy te doy gracias y te pido que cumplas tu propósito en nosotros. Háblanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo le he titulado a este mensaje: Dios te puede usar. Y quiero que lo puedas entender de esa manera. Dios te puede usar. Vamos a Hechos capítulo 6, por favor. Hechos capítulo 6. Se me movió aquí tantito. Y dice así la palabra de Dios. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Vamos a irlo viendo verso a verso y va a ser como yo quiero que sea como una historia, una plática, y ahí vamos metiendo lo que Dios nos quiera hablar. Pero
me habla de un problema que empezó a haber en la iglesia primitiva. En los primeros cristianos, dice que empezó a crecer el número de los discípulos y empezó a haber una murmuración entre los griegos contra los hebreos. Y el problema o la cuestión que estaban enfrentando era que las viudas de los griegos eran desatendidas de la distribución diaria. Esto me habla que había judíos, y recordemos algo, había judíos y había griegos. Estos griegos eran judíos que habían nacido en Grecia o que tenían la misma sí, eran descendencia de los judíos, aunque nacieron en Grecia. Y aquí había una cuestión que ellos tenían el cuidado de las viudas. En aquel tiempo Dios había establecido y pedido que el pueblo se encargara de las viudas. ¿Por qué? Porque era muy normal y muy común en aquellos tiempos que los hombres se casaban con mujeres muy jóvenes. Entonces, al momento en que esos hombres pues, crecían o ya estaban grandes y se habían casado con mujeres jóvenes y llegaban a morir, bueno, estas mujeres quedaban viudas. Y estas mujeres quedaban, pues eran un grupo muy vulnerable y solamente tenían dos cosas que podrían hacer cuando quedaban viudas. Una de ellas era mendigar y pedir dinero y todo. Incluso hay una historia que vimos de Jesús, de aquella mujer que dio 2 blancas, ¿se acuerdan? Y que decía que lo dio todo, porque una mujer viuda quedaba desamparada y no tenía cómo sustentarse. Y la otra manera de poder sobrevivir era prostituyéndose y así tener recursos para poder vivir. Entonces Dios había pedido al pueblo, a su pueblo, que tenían que tener cuidado con las viudas, con las mujeres de aquel tiempo. Y entonces había ese problema. Decían que se tendían mejor a las viudas de los hebreos que de los griegos. Y había un conflicto ahí que estaba pasando, porque lo acabamos de leer, porque estaba creciendo en gran número los discípulos. La iglesia empezaba a crecer. Versículo 2. Entonces los 12, está importante, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y le dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Puntos importantes nada más para resaltar. ¿Cuántos eran? 12. Me hablan de los 12. ¿Por qué? Si, nada más como referencia. Bueno, antes eran 12. Había uno fallado que se llama Judas. Y en el capítulo 1 de Hechos, sin más no me equivoco, deciden poner a otra persona, si no me equivoco es Matías. ¿Sí? Matías o Matatías, a ver. A veces se me van los nombres. Matías, era Matías, él fue el que quedó dentro de los 12 y ya están los discípulos trabajando, la obra va creciendo y son 12 que están cumpliendo lo que Dios había establecido. Pero ellos dicen: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios por servir las mesas. Un punto importante, aquí la palabra servir las mesas no es como hablar de ser un mesero o de meserear, ¿verdad? Como de repente no sé quién ha trabajado de repente como mesero. Bueno, el servir las mesas no me habla de meserear, sino más bien me habla de administrar los recursos que se usaban para dar a las viudas. Entonces iba creciendo la iglesia, había más viudas, había que ayudarles, había que proveer. Y ellos decían: no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios por estar manejando los recursos. Y lo que ellos van a hacer es que van a buscar quién pueda ayudarles en este problema administrativo que están teniendo los apóstoles para que puedan seguir en el trabajo. Versículo 3.
Y mira lo que dicen: buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. Los apóstoles saben que ellos tienen que enfocarse en la palabra, en la oración, y lo que buscan ellos son gente que les ayude en la administración. Y esto es importante que podamos aprender, porque lo mismo es aquí en la iglesia. Cada vez que vayamos nosotros avanzando y viendo el crecimiento que hay en la iglesia, bueno, es bueno que pueda haber gente que se pueda involucrar en el trabajo y otra vez en la administración de todo lo que tiene que ver con la iglesia. Por eso en una iglesia, entre más gente tenga trabajando, es una iglesia que más rápido va a poder avanzar y va a poder crecer. Y mira las características que tienen estos hombres, porque buscan a 7 varones con estas características. La primera me dice: buscad pues hermanos. ¿Qué tienen que buscar? Hermanos, creyentes. Algo que tenemos que entender, que es la gente que tiene que servir en la iglesia, tiene que ser gente que realmente ha creído, gente que ha conocido a Cristo, que son creyentes y son los que pueden servir. Aunque usted no lo crea, hay iglesias que hay veces que tienen gente sirviendo que aún ni cristianos son. Sí, y no me voy a meter mucho, pero hay gente que incluso a veces es más dado en el grupo de alabanza. Se contrata a un músico, aunque no sea cristiano, pero por la necesidad, hombre, tú págale, dile que venga, sirva y se va. Bueno, no, aquí está buscando, y es necesario que veamos que la gente que va a servir en la iglesia tienen que ser creyentes. El segundo punto importante dice: buscad pues hermanos, y me dice entre vosotros. Un punto importante que tenemos que aprender como iglesia. Si Dios te ha traído a esta iglesia, es porque tiene un propósito. ¿Dónde? En esta iglesia. De repente hay gente que le gusta estar en una iglesia y tratar de trabajar y de servir y de apoyar otras iglesias, y el principio no es el correcto. No estamos cerrados a ayudar a otras iglesias, a servir a otras iglesias, a ser de bendición a otras iglesias. Pero si Dios te puso en esta iglesia, es porque quiere que trabajes en esta iglesia. Y por eso la persona, líderes, músicos, maestros, los que predican, los que enseñan, los niños, todo, es necesario que salgan de entre vosotros. Por eso la importancia que la iglesia cada día se esté preparando para poder servir a Dios. Pero ok, entonces ya hablamos de creyentes, hermanos. Número 2, entre vosotros. Número 3, importante, gente que quiera trabajar en la iglesia, de buen testimonio. De repente dicen, aquí es donde el cliente se enfría, ¿verdad? Es importante que aprendamos algo. Cada uno de nosotros, desde el pastor, desde cada gente que está aquí al frente, que sirve incluso abajo, es tan importante que tengan un buen testimonio. Tenemos que entender eso. No podemos poner a una persona al servicio que no tenga un correcto y adecuado testimonio. ¿Se pueden imaginar? Una persona que de repente lo vemos en Facebook, porque es el que nos cuenta de todo, ¿verdad? Que se viste no adecuadamente, que anda bailando, que anda tomando, que anda, y de repente el domingo aquí al frente. ¿Se lo pueden imaginar? Pues completamente es un error. Entonces tiene que ser alguien que va a servir, tiene que ser de buen testimonio. Otra característica, la cuarta, dice ahí: lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Y esto me habla de madurez. Me habla de una persona que se deja guiar por Dios, que el Espíritu Santo es el que vive en él, pero también es el que lo mueve, el que se deja guiar completamente por el Espíritu Santo. Y no solamente eso, sino que tiene una madurez y una sabiduría al hablar, al actuar, al decidir. Cada persona que trabaja en la iglesia debe de buscar este crecimiento. Este crecimiento solamente Dios te lo puede dar. ¿Cómo? Buscándole, leyendo su palabra, orando, en una intimidad. Te va a llenar de su Espíritu Santo. Dice, la Biblia me dice que si ustedes, cualquiera,
le pedimos a Dios, nos lo va a dar. Él dice, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas, ¿cuánto más mi Padre les dará el Espíritu Santo a aquellos a que se lo piden? Y lo importante, la sabiduría. Porque hermanos, y aprendamos algo. Hay veces que somos buenos hermanos, somos de buen testimonio, somos llenos del Espíritu Santo, pero muchas veces nos falta sabiduría al hablar. Y muchas veces, si no estoy capaz de tener sabiduría al hablar, voy a dañar a una persona. Y muchas veces dañamos a los recién convertidos, a los chiquitos, a los pequeños. Y la Biblia me dice, hay de aquel que es piedra de tropiezo para cada uno de ellos. Entonces, me habla que estos hombres eran creyentes, que eran entre de los mismos de ellos, de la iglesia, que eran de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Y dice Números, al final dice, a quienes encarguemos de este trabajo. Y esto me habla de disposición y disponibilidad. Porque ese es un punto importante. De repente tenemos gente buena en la iglesia, con mucha madurez espiritual, con mucha sabiduría doctrinal, pero con poca disponibilidad. Hermano, que nos ayudes. Es que no puedo porque tengo muchas cosas que hacer. ¿Quiénes pueden venir? Y todos menos esta persona. La gente que va a servir a Dios, la gente que puede ser un instrumento de Dios, algo que necesita tener es disposición. Por eso cuando Jesús llama a sus discípulos, lo dice la Biblia claramente, y dejándolo todo, ¿qué hicieron? Pues le siguieron. Porque era necesario. Cuando Dios te llama, cuando Dios te está hablando a que le sirvas, es importante tener disposición, poner disponibilidad. Y yo a veces lo veo de esta manera. A veces esto no lo tenemos porque no amamos el servir a Dios. No sé cuánto les ha pasado. A lo mejor aquí no, es en otra iglesia, pero de repente alguien dice, ¿sabes qué? Como que yo estoy gordito, como que no me gusta cómo estoy, como que me gusta hacer ejercicio, me voy a meter al gym. Y uno empieza a ver, como voy en el trabajo en la mañana, voy a ir en la tarde o en la noche. Y hace un compromiso de decir, me voy a meter al gimnasio y voy a tener ocupado todos los días a tales horas y no puedo tener ningún compromiso. ¿Por qué? Porque yo ya me hice un compromiso que tengo que hacer músculo, hacer piernas, hacer ejercicio, tener condición y a veces te dicen, oye, te invito. No puedo, voy al gimnasio. Y nos tomamos fotos en el gimnasio y apenas vamos el primer día, ¿verdad? 1, 2, 3 y ya tomamos la foto pensando que ya estamos machín y todo, ¿verdad? Bueno, con Dios tendría que ser mucho más que eso. Cuando hubo un compromiso con Dios, tengo que aprender que nada me puede mover de lo que yo tengo que hacer. Nada me es más importante que estar con Dios. Nada puede ser más importante. Algo que nosotros hemos hecho, y bueno, no me dejarán mentir, pues tenemos, ¿qué? 8 años sirviendo aquí en esta iglesia. Tenemos 21 años sirviendo como pastores, gracias a Dios. Nunca en una reunión, aunque nosotros cumplamos años, mi esposa ha cumplido años, yo he cumplido años, mis hijas han cumplido años, hemos sido aniversario de bodas, nunca hemos cambiado el día o hemos dejado de decir no voy a la iglesia porque cumplimos años. Para nosotros lo más importante siempre ha sido el estar con Dios. Ahí me decís, bueno, eso es usted. Bueno, sí, soy yo. No, nadie tiene que ser como yo. Pero estuvimos hablando de la importancia de decir, yo tengo un día que le he preparado, separado para Dios, y es lo más importante. Y esto me habla de estar dispuesto y estar disponible. Así que yo te invito, ¿quieres servir a Dios? Ocupas esa característica. Número 1, creyente. Número 2, tienes que ser parte de la iglesia. A veces cometemos errores y los hemos cometido porque a veces queremos traer gente de otra iglesia o de otro lugar, de otro ministerio para que nos ayude y cometemos errores.
Pero Dios nos ha enseñado que tiene que ser gente de entre nosotros. 3, de buen testimonio. Importantísimo. 4, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Y número 5, que tenga mucha disposición y la disponibilidad al 100%. Esto es importantísimo. No lo estoy poniendo, no crean que son las nuevas reglas de Vivo en Ti, ¿verdad? No, lo estamos leyendo en la iglesia, en la Biblia. Y eso me habla de mi disposición para con Dios. Entonces, aquí de estos 7 personas salen los famosos diáconos, que lo han escuchado muchas veces. Y diáconos me habla de servir, o diaconía, que es distribución. Entonces es parte de un ministerio y un servicio que tenemos para con Dios. ¿Estamos? Entonces, versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los discípulos, los apóstoles dijeron: nosotros como autoridad nos encargamos de la palabra y la oración, y que Dios empiece a levantar gente para administrar la iglesia. Y les digo algo, esa es nuestra oración, que Dios cada día pueda levantarlos a ustedes, para que junto con nosotros podamos tener un gran equipo de trabajo. Unos administrando, sirviendo, y otros compartiendo y en la oración. Y no soy los únicos, porque Dios ha estado levantando hermanos como nuestro hermano Arturo, nuestro hermano César, con su familia, que comparten, que oran, que interceden, que visitan, que están al pendiente. Y Dios empieza a estar levantando gente que está aquí al frente. Y no es que yo quiera hacer menos a otras personas, porque ha habido gente que empezaron con nosotros y que vienen y hacen el aseo y no se ven, y gente que están sirviendo, y gente que han ido a apoyar a otras personas. O sea, hay gente que también lo hace. Quizás no estoy mencionando sus nombres, pero yo creo que podamos aprender algo. Para Dios es tan importante el que predica como aquel que hace cualquier otra cosa. Y es por eso que quiero que tú puedas entender eso, para que cuando tú hagas algo para Dios, veas que es lo más importante que lo hace. La Biblia me dice: todo lo que hagáis, hacedlo como para ¿quién? Para Dios, y no como para los hombres. Y ahí incluimos el pastor, ¿verdad? No es para que yo los vea. Yo no les puedo dar ninguna recompensa. La recompensa viene completamente de Dios. Y mira, aquí empezamos, ¿verdad? Un poquito para hablar de quiénes son. Versículo 5: y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí hay unos nombres. Bueno, si quieren van a tener hijos o nietos, le pueden poner alguno como ellos si gustan, ¿verdad? Tienen toda la libertad. ¿De quién creen que vamos a hablar? Acabo de hablar de 7 personas. ¿De quién voy a hablar? ¿Pero cuál? Voy a hablar nomás de uno. De Esteban. ¿De quién? Felipe. ¿De Timón y Pumba no? ¿Tampoco? Voy a hablar de Felipe. ¿Sí? Voy a hablar de Felipe, porque es un hombre que Dios va a levantar, y es uno de los diáconos. Versículo 6: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Simplemente lo que hacen es, los presentan a la congregación, ponen sus manos sobre ellos, oran por ellos, y es una manera de tener un reconocimiento público, de decir: Dios los está poniendo, o hemos visto, y todos pues saben que hay buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, sabiduría, y todos están de acuerdo. Versículo 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, y Esteban, lleno de gracia y de poder, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales ante el pueblo. Entonces, aquí nada más era ver cómo iniciaron los diáconos. Empezó a crecer la iglesia. Este es un punto importante para buscar un crecimiento.
Y empieza a haber toda una situación de crecimiento. Y a partir de aquí me empieza a hablar de Esteban. No vamos a hablar la vida de Esteban, pero creo que lo sabemos. A Esteban lo acusan, a Esteban lo mandan traer, lo van a apedrear y matan a Esteban. ¿Sí? Vámonos al capítulo 8. Vamos a brincarnos hasta el capítulo 8. Versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Otra vez, ¿la muerte de quién? De Esteban, ¿verdad? Nomás es para que sepamos en qué vamos y no nos vamos a meter en la vida de Esteban. Simplemente a Esteban acaban de apedrear. Esteban hace la misma actitud de Jesús: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Él muere y empieza el versículo 1 del capítulo 8 diciendo: y Saulo consentía en su muerte. Saulo es Pablo, ¿verdad? Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Aprendamos algo. Si cuando tú no haces Hechos 1:8, Dios te va a dar Hechos 8:1. ¿Se acuerdan que decía Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿Dónde? Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Dios les había dicho a los discípulos: tienen que salir. Los discípulos no salían. Entonces al momento que los discípulos no salen, Dios dice: bueno, los tengo que mandar. ¿Y qué pasa? Empieza una gran persecución, ¿sí? Y empiezan a todos a ser esparcidos por la tierra de Judea, de Samaria. Y me dice: salvo los apóstoles. Versículo 2. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Bueno, estamos hablando de Esteban. A él lo llevan a enterrar. Hubo un gran dolor por su muerte, un gran llanto. Versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto está fuerte. A veces somos cristianos y en la primer prueba o dificultad ya queremos saltar. ¿Te puedes imaginar este tiempo? Que entraba Saulo a las casas donde sabían que eran cristianos y los sacaban arrastrando a hombres y a mujeres. ¿Qué pasaría si hoy iniciara esto en nuestras vidas? Esto es importante que lo veamos, porque a veces estamos tan confiados de que nosotros aquí en México no hay una persecución en la iglesia cristiana. Y Dios muchas veces te ha llamado a que prediques, que evangelices y que hables de Él. Y muchas veces nos hemos quedado callados y no salimos y no actuamos. Bueno, cuidado, porque si tú no haces Hechos 1:8, Dios te llevará a Hechos 8:1. Y puede ser que no haga una persecución general, puede ser en específico, particular. Y Dios puede provocar que vayas tú a salir a evangelizar. Entonces, aquí está algo muy difícil, porque estaban persiguiendo a hombres y mujeres, los entregaban en la cárcel, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esta es una gran característica que tenía la iglesia primitiva. Si algo yo puedo resaltar de la iglesia primitiva es su perseverancia, su evangelismo, su entrega a pesar de. Porque los iban persiguiendo, los buscaban para meterlos a la cárcel, para acabar con ellos. Acababan de ver que a Esteban lo acababan de matar. Si a Esteban lo mataron, a los demás, ¿qué podrían hacer? Lo mismo. Y lo que hace la iglesia
es que nada les impide anunciar el evangelio. Y te digo algo, creo que a esto nos falta a nosotros. Si algo debe tener la iglesia el día de hoy es un fervor, ser encendidos de hablar del evangelio, hablar de Cristo a toda persona. A hablar de que están perdidos sin Cristo. Hoy que escuchamos del COVID y que cada gente muere y que estábamos hablando de una posible rebrote una vez más en la ciudad y que al rato van a querer volver a cerrar todo y que gente contagiada y que gente muriendo, creo que lo que nosotros como iglesia tendríamos que hacer es levantarnos y a la gente hablarles de Cristo. ¿Para qué? Para que si Dios los llega a llamar a su presencia, saber que ellos van a estar con Dios y no alejados de Dios. Por si les toca morir, saber que van a estar con Dios y no alejados. La iglesia debería de tener esa pasión por hablarles, de salir por todas partes y a sus familiares, y a sus conocidos, y a sus vecinos, y a los de la escuela, y a los del trabajo, a todos, hablarles de que Cristo es la solución para su vida. Versículo 5. Entonces Felipe, y aquí empezamos a ver lo que hace Felipe. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Para nosotros no lo vemos normal. Que Felipe ha ido a Samaria es algo normal. Pero recordemos algo. Los judíos y los samaritanos no se llevaban entre ellos. Cuando vimos la historia de la mujer samaritana, hablamos cómo la gente prefería mejor sacarle la vuelta y hacer el doble de camino y sacar la vuelta a Samaria en vez de pasar por el medio, porque no querían tener contacto con ellos. Y de repente vemos a Felipe descendiendo a esta ciudad y predicando a Cristo. Empieza Felipe a hacer un cambio en lo que estaba normal, en lo que normalmente hacían los demás. Pudiéramos decir que Felipe está haciendo una revolución. Está llevando el evangelio a donde nadie quizá lo había llevado, lo estaba llevando. Está Felipe yendo a hablarles quizás a la gente que no les caía bien, probablemente. Versículo 6. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe. Ahorita leíamos que estaba predicando el evangelio. ¿Qué hablaba Felipe? ¿Qué decía? El evangelio. ¿Qué predicaba? El evangelio. Y oyendo y viendo las señales que hacía. Creo que algo que nosotros tenemos que aprender el día de hoy es a vivir el cristianismo como lo hacían ellos. Porque muchas veces nosotros solamente nos enfocamos en hablar de Dios. Pero yo veo que cuando estoy viendo la vida de Felipe, no solamente hablaba del evangelio y predicaba el evangelio, sino que también veían las señales que hacía, cómo Dios respaldaba a Felipe en lo que estaba haciendo, en lo que estaba hablando. Y lo que tenemos que aprender a vivir de esa manera. Creo que la gente de repente se cansa de tanta palabrería. La gente de repente se cansa de tanto hablar de supuestas religiones, doctrinas, y no saben ni cuál es la buena. Y es bueno que la iglesia hoy aprenda a predicar el evangelio, a hablar de Cristo, pero a mostrar el poder real de Cristo en sus vidas. Y eso es importante que lo podamos ver. Hacía señales, les predicaba de Cristo. Versículo 7 dice: porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Cuando en una ciudad se predica el evangelio y se muestran las maravillas, lo que produce en automático es gozo en la ciudad. Lo que necesitamos hoy en nuestra ciudad es ese gozo de predicar el evangelio y que la gente vea el poder de Dios que nos respalda en todo momento.
Ahora, yo quiero que entiendas algo. ¿Quién está llevando el evangelio? ¿Quién está llevando el evangelio? Felipe. Hoy en día, los 12 es la autoridad, hablaremos del pastor. Los diáconos, los que sirven, hablaremos de quién. Pues de ustedes, los servidores. El que Dios está usando no es el pastor, sino son los que sirven. Lo que Dios quiere que entiendas el día de hoy es que Él quiere usar tu vida de una manera sobrenatural y poderosa. Y lo que tú tienes que hacer es predicar el evangelio, hablarle a la gente de Cristo. Y demonios van a salir endemoniados, van a ser libres completamente por el poder de Jesucristo. Pero no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, porque dice cojos y paralíticos y cojos eran sanados. Y esto me habla del poder de Dios actuando sobre su iglesia, sobre aquellos que están dispuestos, aquellos que tienen un buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, aquellos que son de la iglesia y forman parte del trabajo administrativo de la iglesia. Dios quiere usar, Dios quiere levantar a la iglesia, no solamente al pastor, porque es muy fácil decir, no, pues que el pastor lo haga. Y no quiere decir que uno se quita la responsabilidad, porque es nuestra responsabilidad. Pero así como a Dios me llama a mí, Dios también los ha llamado a ustedes. Y ocupamos ese gozo. Ocupamos que la gente vea que no solamente conocemos la palabra, sino que la vivimos. Y no solamente la conocemos y la vivimos, sino que Dios respalda su palabra a través de nuestras vidas. Si no se han dado cuenta, tenemos semanas estando hablando del poder de Dios, de los milagros de Dios, de un Dios poderoso que puede usarte de una manera especial. La semana pasada lo estuvimos diciendo, simplemente ora, pon tu mano, haz lo que Dios te ha dicho, deja que Él haga lo que tenga que hacer. Y es lo mismo, cree en lo que Dios te ha dicho, cree en su palabra, vive por fe, actúa por fe y Dios lo va a hacer a través de ti. Es que no tengo una escuela bíblica, no la ocupas. Es que no tengo mucha experiencia, no la ocupas. Entonces, ¿qué ocupo? Tener una relación con Dios y estar dispuesto a hacer lo que Él quiere hacer en tu vida. Nada más. Entonces me dice el versículo 8, me dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¿Sí? Era un hechicero. Este hombre se llama Simón y engañaba a la gente. La Biblia me lo dice, engañaba a la gente. Hacía sus engaños a través de, ¿cómo se me fue la palabra? Sí, pero usaba de artimaña, de engaños para hacer pensar que había un poder sobrenatural en él. No sé, como ahora. Ahora de repente agarran una persona, agarran un huevo, lo pasan ahí y luego lo abren y empiezan el huevo a la clara a verse y te dicen, mira, te están haciendo un mal. Y son puros engaños que te están tratando de decir o que te hicieron un mal de ojo y tantas cosas, ¿no? Que a veces se enseña, se habla. Bueno, este hombre como hechicero engañaba a la gente de Samaria. Y un estafador, esa es la palabra, ¿sí? Y entonces, versículo 10, a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, ese es el gran poder de Dios. O sea, él hacía pensar que lo que él mostraba era un gran poder de Dios. Y estaban todos atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. O sea, eso es importante.
porque dice que les había engañado. O sea, no era realidad lo que hacían, sino la Biblia diría, es que Satanás o los demonios lo usaban para decir cosas y no cualquier otra cosa. No, aquí la Biblia me dice claramente que con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe llegó a esta ciudad a revolucionar todo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y esto me habla de una conversión genuina. El bautizarse en aquel tiempo era públicamente declarar que ahora ellos eran seguidores de Cristo. El bautizarse era mostrar públicamente que habían creído al evangelio. Entonces yo creo que puedas entender. Era una ciudad que era rechazada. Era una ciudad donde había muchos endemoniados. Había una ciudad donde había muchos enfermos, cojos, paralíticos. Y era una ciudad donde había un estafador que engañaba a todos. Porque no me dice que una gran parte les escuchaban, sino que todos escuchaban. Pero cuando llega el evangelio, todo cambió. Cuando llega el evangelio, transformó una ciudad. Por eso es importante que podamos entender algo, hermanos. A veces nos enojamos y nos desesperamos por nuestras autoridades que tenemos. Y decimos, ahora el nuevo que va a llegar, a ver cómo nos va. Y a ver qué va a pasar. Y tanta violencia y tanta maldad. Si hay algo que puede cambiar hoy nuestra ciudad, nuestra nación, es el evangelio de Cristo. Ahora, estamos hablando de lo que está sucediendo con un hombre, Felipe. Si una iglesia se levanta por completo, Dios puede hacer cosas grandes y poderosas a través de tu vida. Entonces, la gente estaba ahí, bautizándose hombres y mujeres. Versículo 13. También creyó Simón mismo, aquel que engañaba, creyó. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, asombrado. Otra vez, no solamente eran endemoniados, no solamente eran cojos y paralíticos, sino que ahora me habla de viendo las señales y grandes milagros. Cosas que son difíciles de creer, pero están viendo porque el poder de Dios actúa con su pueblo, con sus hombres, con sus enviados. Hay gente que piensa que ya Dios no hace milagros. Hay iglesias que creen que el Espíritu Santo ya no se mueve porque eso era para manifestar la iglesia primitiva. Y es un error, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios no cambia. Su poder está en nosotros, Él habita en nosotros. Y tenemos que creerlo y entenderlo. Dios te quiere usar. Lo que otra vez nos falta es fe. Pero si tú puedes creer, cosas poderosas van a suceder. Verso 14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios y enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora sí, ya estuvo predicando Felipe. Están creyendo, están conociendo, mandan traer a los líderes. Y aquí hay otro milagro. Porque mandaron a traer a Pedro y a Juan. Y se acuerdan de Juan, que Juan una vez le dijo al Señor Jesús, porque no quisieron recibirlos: ¿quieres que oremos y que haya de fuego del cielo y los consuma? Bueno, Juan que quería acabar con los pueblos de Samaria, hoy no. Hoy va a venir a orar por ellos y a hablarles. Versículo 15. Y los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Como conclusión a esto, Dios levantando a un servidor, transformando una ciudad, mostrando milagros a través de su palabra, simplemente porque obedeció lo que Dios le había dicho, que tenían que salir. Versículo
26. Vamos a brincarnos al versículo 26. Voy a irme un poquito más rápido, ¿sí? Y un ángel del Señor habló a Felipe. Como que yo veo a Felipe cada vez creciendo más, ¿no? Primero salió a predicar, empezó a hacer milagros, señales, bautizando. Y ahora un ángel le habla a Felipe. Dios se le está revelando a través del ángel. Dice, y el ángel del Señor habló a Felipe. Normalmente cuando se habla del ángel del Señor se refiere a Jesús. Diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces empieza Felipe a ser usado cada vez más por Dios. Ahora lo manda a una misión importante. ¿Te das cuenta que el ángel nada más le dice a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto? Dios no le dijo a Felipe, ¿para qué? Solamente lo mandó y le dijo, ve a ese lugar y aprende algo en este punto. Cuando Dios quiere usar tu vida, te va a pedir que hagas cosas y muchas veces, o la mayoría de las veces, no te va a decir para qué, pero tienes que obedecer. Como quizás algunos de ustedes se pueden preguntar y decir, no sé por qué estamos aquí, no sé ni por cuándo llegué aquí, pero sé que Dios me tiene con un propósito en este lugar. A lo mejor vas a preguntar a Dios, ¿para qué? Y no te va a decir nada. Porque Dios no da explicaciones. Dios quiere que le obedezcas, y cuando le obedeces, Dios te empieza a usar tu vida. Versículo 27. Entonces él se levantó y fue, tampoco cuestionó nada. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, y volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces me habla de un hombre que es un etíope y es un funcionario, se puede decir que es un administrador, un tesorero de una reina de los etíopes, y que había venido a Jerusalén para adorar al Señor. Iba en su carro, iba leyendo al profeta Isaías. Es un hombre que ya conoce a Dios, iba leyendo la palabra, y mira lo que dice. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Otra vez, veo a Felipe como un hombre que se deja guiar por el Espíritu de Dios. No solamente obedece, sino que además se deja guiar por lo que Dios le está diciendo. Hay veces que Dios te ha dicho, quizás aquí, quizás en tu casa te ha dicho, háblale de Cristo, habla del Evangelio, y no lo has hecho. Quizás Dios a veces te ha guiado y te ha dicho, ve y ora por esa persona, y tú dices, y ni la conozco, ¿y qué le voy a decir? Y Dios no te dice nada, nomás te dice, ve y ora. Y a veces no somos capaces de obedecer lo que Dios nos está diciendo. Yo veo a Felipe escuchando al Espíritu Santo y dejándose guiar por él. Versículo 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Bueno, aquí no me dice si él iba corriendo Felipe, el litro iba en su carro, ¿verdad? Y no era como el de nosotros, pero un carruaje lo iba llevando. Pero de repente el Espíritu dice que se acerque. No sé de qué manera va leyendo el etíope Isaías, pero de repente Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y le dice el etíope, verso 31, y le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Entonces de repente el etíope le dice, pues no entiendo, ¿quién me puede enseñar? ¿Tú me puedes enseñar? Súbete. Y se sube y se sienta con él. Y me dice que leía el pasaje de las Escrituras que está, dice, como ovejas a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe,
te ruego que me digas de quién dice del profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Esto me muestra que no entendía. Está leyendo Isaías, pero Eunuco no entiende lo que está leyendo. Verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Entonces lo que hace Felipe era un hombre que no solamente, escúchame bien, no solamente de buen testimonio, no solamente lleno de espíritu de sabiduría, sino que conocía la palabra, el evangelio, porque empieza a hablar desde Isaías hasta ese momento del evangelio de Jesús. Está predicándole, le está hablando, está anunciando el evangelio. No hay otro mensaje que ellos comentan que es el evangelio. Por eso tengo que aprender como iglesia, tengo que aprender a evangelizar, a hablar de Cristo. La gente lo que hoy necesita es conocer la verdad y conocer a Cristo. ¿Y qué es lo que sucede? Verso 36. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Estaba creyendo el evangelio. Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que está pasando en este hombre es que está convirtiéndose realmente a Cristo. Conocía a Jehová porque había ido a adorarle, pero ahora el evangelio lo está llevando a Jesús y está queriendo ser bautizado porque realmente estaba creyendo en el evangelio. Verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe, el eunuco, y le bautizó. Y cuando subieron del agua, esto es impresionante, ¿no? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Aquí hay una referencia al rapto que iba a venir sobre la iglesia. Y Felipe fue arrebatado. Pero Felipe, verso 40, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Entonces, estoy viendo a un hombre que se le conoce como el evangelista, porque era alguien que predicaba el evangelio y que era usado por Dios. Entonces es impresionante la vida de Felipe. Ya no se sabe de Felipe nada hasta el capítulo 21. Vamos a terminar, últimos dos versículos, Hechos capítulo 21, versículo 8 y 9. Porque ahora en esta parte estamos viendo a Pablo y me habla de sus viajes misioneros de Pablo y lo que Pablo estaba predicando el evangelio y también llevando a otras ciudades. Y dice el versículo 8, Hechos 21, 8: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estaban, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Han pasado aproximadamente como 20 años desde el capítulo 8 al capítulo 21. Y puedo aprender algo. Felipe lo seguían conociendo como Felipe el evangelista. O sea, no solamente sirvió por un día, no solamente sirvió por una semana, no sirvió por un año, sino que estuvo en un constante servicio en el ministerio, siendo usado por Dios. Y eso también es importante. ¿Por qué? Porque algunos nos sentimos tranquilos porque hace mucho tiempo yo servía a Dios. No, hermano, es que yo, híjole, si me conociera hace años, no, yo empecé dándole clases con los niños. Y ahorita no, ya no, pero antes lo hacía. Y pensamos que por eso, ya le hicimos, ¿no? No, es que yo con jóvenes, no, hombre, andaba con ellos en todas partes, de aquí y allá. Y ahora, pues no, ya no hago nada, pero antes, qué bendición era servir a Dios. Pues sí, pero ahora, ¿dónde está? El llamado de Dios no cambia. No, es que en otra iglesia, hermano, si supiera, ahí servíamos, ahí compartíamos, evangelizábamos, teníamos grupos, salíamos a evangelizar a los hospitales. Y ahora no, ¿por qué?
Pues no sé. Quiero decirte algo, el llamado que Dios te ha puesto es un llamado que no cambia. Es irrevocable, no lo puedes quitar. Dios no te dio un llamado por un tiempo, por una semana, por una situación, no. Dios te lo ha dado para siempre. Cuando yo veo, leyendo en capítulo 21, que me dice que llegaron a la casa de Felipe el evangelista y que era uno de los 7, me habla de que continuaba en su ministerio. Seguía sirviendo a Dios, no fue una emoción. Seguía teniendo disposición. Es que a lo mejor era soltero, ¿no? Versículo 9. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y aprendo algo más importante. No solamente era un buen evangelista, no solamente era guiado por Dios, sino que puedo entender que era un buen padre espiritual, un buen padre para su casa. Que no solamente él servía a Dios, sino aún su familia servía a Dios. Cuando me habla de que eran doncellas que profetizaban, no me hablan de mujeres que decían el futuro, no, sino que me hablaban de mujeres que enseñaban la palabra. Porque el ministerio o el don de profecía es hablar la palabra de Dios y en el evangelio. Entonces, esto me habla de un padre que sigue siendo ejemplo, seguía sirviendo, y que no solamente él, sino que él mismo a su familia los incluía en el servicio a Dios. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque él no era el pastor de la iglesia, porque él no era el líder de la iglesia, sino él era un servidor más. Y tengo que decir, ¿qué tipo de servidor es este? Y aprendemos varias cosas. Dios puede usar a cualquiera de una manera sobrenatural que esté dispuesto. ¿Sí o no? Dile al que está a tu lado, Dios te quiere usar a ti. Pues díselo. Dios te quiere usar. ¿Qué ocupas? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabiduría? Dios te lo da. La Biblia me dice que aquel que quiera el Espíritu Santo lo tiene que pedir, ¿verdad? Y el que quiera sabiduría, también. Si alguno anhela sabiduría, pídala, el cual Dios la va a dar. ¿Qué ocupas? Ser de entre nosotros, ya eres. ¿Qué ocupas? Ser creyente, ya lo eres. Bueno, creemos, ¿verdad? Ya eres. Buen testimonio. Bueno, a lo mejor hay que trabajar, ¿verdad? Pero no es un impedimento. Pero creo que lo que más quizás te falta o nos falta, disposición. Porque cualquiera que estamos aquí, creo que hemos aprendido y son enseñados correctamente. A veces, platicando un poquito con la gente que trabajamos en la iglesia, yo decía, quiero hacer discipulados y enseñar más y todo. Y me decían, creo que aunque podemos meter más discipulados, somos una iglesia que domingo a domingo, predique quien predique, estamos siendo discipulados correctamente. Y hay una enseñanza constante bíblica. Estamos aprendiendo Biblia día a día, cada vez que nos reunimos. Cosas nuevas, cosas diferentes, Dios que nos está enseñando. Entonces yo quiero decirte algo, ninguno de los que vienen a la iglesia pudiera decirle a Dios, es que no sé evangelizar. Ninguno de los que vienen a la iglesia podrá decir, es que no sé hablar de tu amor, o hablar del sacrificio, o hablar del perdón, o de la gracia, porque si algo hacemos es hablar de todo eso. Dios quiere usarte. Dios quiere usar
porque usó el momento de la persecución para salir a evangelizar. Dios quiere usar tus problemas o tus dificultades para que salgas a evangelizar. A veces lo hemos enseñado de esta manera. Hay gente que tiene que ir al hospital por ciertas razones. Quizás Dios te quiere usar cuando vas al hospital, a hablar a la gente que está en el hospital y que Dios puede hacer un milagro en ellos. Aunque vaya enfermo, sí, aunque vaya a ser enfermo. Porque tú no sabes cómo Dios te quiere usar. Y vuelvo a decir, quiere usar a cualquier persona que está dispuesta. Aprendemos cómo Felipe predicó en tiempo y fuera de tiempo, dejándose guiar por el Espíritu Santo, dejándose guiar por Dios para hacer un propósito. Y el mayor fruto que podemos dar al predicar el Evangelio es causar gozo en una ciudad entera. Dios te está llamando y Dios te quiere usar. Ponte de pie, por favor. Dice en Marcos capítulo 16, versículo 15. Si me lo ponen aquí, por favor, en la pantalla. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dice, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Qué Dios te ha dicho? ¿Sí me lo pueden poner aquí? Por favor. Gracias. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Versículo siguiente, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, tú predica, y el que fuera a creer, bien, va a ser salvo, y el que no, no te preocupes, estará condenado. Y Jesús dice estas palabras para todos nosotros: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y esto de las nuevas lenguas, quiero decirte, el idioma nunca será un impedimento para que puedas hablar el Evangelio. Si tú ves Hechos capítulo 2, te das cuenta cómo Dios repartió lenguas para que pudieran entender las maravillas de Jesús. Y luego dicen: tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. O sea, Dios te dice: nada te va a pasar. Esta señal, yo te estoy diciendo, nada te va a pasar. Y termina diciendo: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios ha prometido que aquellos que salen a predicar el Evangelio, Dios los usará con maravillas y señales. ¿Cuántos creen que Dios los puede usar a ustedes? ¿Sí? Si dudas, hoy le puedes decir a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Pero cree que Dios te puede usar. No ocupas al pastor, no ocupas a nadie. Dios a ti te quiere usar. Dios a ti te quiere levantar. Vuelvo a decirte, puedes ser un niño. Si tú crees, Dios te puede usar, porque la Biblia me dice: al que cree, todo le es posible. Si eres un joven, Dios te puede usar. Si eres un adulto,
uno de la tercera edad, Dios te puede usar. Para Dios no hay nada imposible. Pero ahorita estar dispuesto. No tengas miedo.